Doctor Orlando Parada, concejal de Bogotá por el partido de la U, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Doctor Londoño, un saludo a usted, a los compañeros de mesa y a todos los oyentes que nos sintonizan a esta mañana. Doctor Parada, yo le dejo el tema a usted porque es suyo y porque no es mío, de decirle al país y decirle al mundo si usted es culpable o no es culpable de la acusación que se le hace. Sí. Lo que nosotros hicimos en la hora de la verdad fue elevar nuestra voz de protesta porque la acusación se hiciera estratégicamente en vísperas de las elecciones, porque eso lo pone a usted en estado de indefensión, a usted y a los demás. Yo no sé qué tan culpable sea, no me interesa. Lo que me interesa y lo que me subleva es que unos colombianos sean puestos en estado de indefensión en la picota pública. Porque obviamente, cualquiera que sea el desarrollo que usted tenga, no le da a usted oportunidad de defenderse. Un proceso de estos es un proceso lento, usted tiene que oír los cargos porque supongo que no los conoce, la Fiscalía no los ha descubierto, no ha descubierto las pruebas que tenga contra usted, pero usted salió retratado. Usted salió... Desde la primera página del diario El Tiempo hasta las páginas interiores, en todas ellas se dice que usted y 16 compañeros suyos del Consejo son parte del carrusel de la contratación. Quedaron moralmente destruidos y recuperar eso es prácticamente un imposible. Así la acusación que se les haga no tenga fundamentos. Entonces hemos dicho, esto es una movida política estratégica de la Fiscalía. Y la fiscal, porque dice por ahí la sabiduría popular, que explicación no pedida, acusación manifiesta. En el momento mismo en que sacó la acusación contra los 17, dijo que eso no tenía nada que ver con la política, nada que ver, solamente que la acusación se hace en momentos en que se destruyen a unas personas y se destruyen unas carreras políticas. Eso es lo que hemos dicho, doctor Parada, pero la visión suya, ¿qué es la que importa? Sí, gracias, doctor Londoño, por la oportunidad. No, decir simplemente tres temitas, puntualizarlos. Uno, no existe acusación, no existe, ni contra mí ni contra ninguno de los colegas, directa. Hay un comunicado de prensa de la Fiscalía que dice que han recogido aquellos temas que de alguna manera han generado ruido en todo este tema, que se llama declarar sin acusación alguna, sin imputación de cargos alguno, sencillamente que se quiere escuchar a quienes han venido de una u otra manera apareciendo su nombre registrado en esta situación que se llama como el carrusel de la contratación. El tema mío es clarísimo, el tema mío está relacionado con una invitación que recibí en el año 2007 siendo presidente del Consejo a un cumpleaños en el cual dice el señor Gustavo Petro asistía un contratista de Bogotá y que él no entiende por qué un concejal de Bogotá iba a una reunión con un contratista de la ciudad. Y curiosamente en ese tema, que es uno lo trajo también el doctor Olano en la misma declaración que dio, que era que yo había estado en esa fiesta, y lo mismo el señor Inocencio, que sabía que yo había estado en una fiesta, se volvió en un tema de una trascendencia tal que le quiero contar que la mayoría de concejales van después de elecciones a declarar ante la Fiscalía. Yo tengo que hacerlo la próxima semana, es decir, a mí me corresponde no solamente aguantarme este baldado antes de elecciones cuando tengo pocas posibilidades de reaccionar, sino que además salgo de la Fiscalía antes de elecciones nuevamente, y donde seguramente, como usted lo dice, lo único que reclamarán los medios es que hicimos presencia, pero no le han dicho a la comunidad que no hay ninguna acusación, sencillamente es la versión de Gustavo Petro, a quien yo denuncio y le he denunciado porque está inhabilitado, porque fue condenado a pena privativa de la libertad, porque la Constitución en su artículo 122 señala que no pueden ser elegidos quienes hayan sido miembros y hayan sido condenados en actividades de haber hecho parte de grupos armados ilegales al margen de la ley, porque le he dicho a las entidades, a las autoridades judiciales que así como el coronel Plazas está preso y no prescribieron, y han dicho que no prescriben los delitos de lesa humanidad, y el tema del Palacio de Justicia no se ha cerrado, pues tienen que llamar a autores intelectuales que en su momento fueron procesados, porque a ellos tampoco los cobija indulto contra delitos de lesa humanidad, y es el caso del señor Gustavo Petro. Y esa situación ahora nos ha dejado en una coyuntura en donde estamos siendo llamados por la Fiscalía, y es más el escándalo, digamos, de este momento que cualquier otra situación cuando estamos a 8 días de ir a elecciones. Y yo lo he dicho ayer, se lo dije a los medios de comunicación, yo lamento que esta situación, el que inocentemente peca, inocentemente se condena, pero esta situación ha movido la situación política y creo que esto casi
casi que está definiendo el tema de una alcaldía de Bogotá, esta convocatoria tan, pareciera como no digamos calculada, pero tan inoportuna de ir a ser manejada justo una semana antes de elecciones. Tan inoportuna, no, tan oportunamente calculada. Es decir, esto no es una coincidencia. Doctor Parada, con su venia, ¿usted es abogado? Sí, señor. Entonces me comprenderá muy bien lo que le voy a decir, pero hay que decírselo. Es que estoy hablando con usted, pero estoy hablando ante decenas de miles de oyentes en todo el país que necesitan claridad sobre esto. A uno lo pueden llamar a la fiscalía o lo puede llamar un juez penal a dos títulos. Como testigo, en cuyo caso uno va a declarar bajo la gravedad del juramento sobre hechos que le constan o que supone el juez instructor que a uno le conste. O va a declarar como persona que puede estar potencialmente implicada en la comisión de un delito y entonces en ese caso va a declarar libre de apremio y de juramento y debe ir acompañado de un abogado. Yo no sé si usted recibió ya la convocatoria que se le hizo, porque hasta donde supimos, ustedes tuvieron noticia del hecho a través de la prensa, que es como se estila aquí dar las noticias. Por ejemplo, los 27 oficiales del Ejército de Colombia que fueron destituidos el 29 de octubre supieron de su tragedia por la televisión. Nadie los notificó antes. Ese fue el caso de ustedes. Pero en la convocatoria que a usted le hacen, le tienen que decir a ese interrogatorio si usted comparece solo o si debe comparecer con su abogado. ¿Qué le dicen para saber a qué título lo están llamando, doctor Parada? Sí, no la he recibido formalmente. Sé que ya llegó a la oficina de todos los concejales. Tengo entendido por palabras de mi secretaria que hay que ir acompañado de abogado. Luego, si va acompañado de abogado es porque lo están sindicando, doctor Parada. Sí, pero al lado, debajo del documento viene un comunicado de prensa que aparece a nombre de de la señora fiscal, que informa a la opinión pública que no hay acusación, que informa a la opinión pública que no se trata de que no hay cargos contra los concejales ni que hay, sino que se trata de una vinculación, digamos, al proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia, en el marco de todos los procesos que hay por el tema del carrusel, en donde serán escuchados quienes han sido nombrados en cualquiera de las situaciones o por cualquiera de los procesados. Entonces quedaría uno como en la mitad del asunto, con abogado, pero sin ningún cargo, sino digamos involucrados o metidos en la olla de que cualquier persona nos haya nombrado. Y a mí efectivamente, lo tengo que decir, el señor Gustavo Petro recordó esa fiesta del año 2007 y dice que la situación mía es que no puedo andar en fiestas donde hayan contratistas, ahora que voy a tratar de pedirle a cada persona que se acerque a mí una certificación de que no es contratista del distrito, porque ahí es donde empieza uno como a ver cómo se hila tan delgado. Y aún siendo eso cierto, que yo lo he reconocido, que si estoy en una fiesta, en un cumpleaños, el gran asunto es, pues, si esto está desde marzo, desde Semana Santa, el de mayoría de los concejales, y esto de Gustavo Petro arrancó de como 3 meses, pues o lo hubieran hecho antes de la elección, unos 2 o 3 meses para uno poder mover el tema político, lo hubieran hecho en noviembre o en diciembre, como están la mayoría de los concejales. Pero en el caso de quien habla, en el caso mío, pues a mí se me dejaron en el peor de los mundos, me dejaron a 8 días de elecciones y con unos electores que sienten que el líder que están siguiendo o el concejal que están siguiendo, entonces ahora está siendo investigado quién sabe por cuál asunto. Y el tema es claro, este es el tema relacionado con una invitación que recibió una fiesta de un amigo con quien compartir, que no tiene ninguna imputación, que no tiene ninguna investigación, pero que en buena hora o en muy mala hora la Fiscalía ha tomado la decisión de llamarnos para ser escuchados en esa declaración. Perdóneme, doctor Parada, que sea insistente y tal vez impertinente, pero en derecho procesal no hay esa tercera condición. A uno lo citan al proceso, o para que declare como testigo, bajo la gravedad del juramento, y va uno solo, espontáneamente, a decir la verdad sobre un caso que le consta y con respecto a un proceso ajeno, o a uno lo llaman como parte en el proceso. Lo pueden llamar en distintas condiciones y en distintas etapas, cuando el proceso está en averiguación o ya cuando lo llaman a una indagatoria, pero si lo citan con abogado, perdóneme, doctor Parada,
usted está citado como parte involucrada en el proceso. La doctora Vivian Morales está inventando una cosa que no existe en derecho procesal, que son unas personas interrogadas, pero no a título de testigos ni a título de sindicados. Eso no existe. En la doctora Vivian eso es explicable porque ella derecho procesal y derecho penal no sabe, y todos sabemos que no sabe. ¿Quién le está insinuando eso? ¿Y quién lo está insinuando y quién lo está calculando para 10 días antes de las elecciones? Yo no sé quiénes son, es que no conozco a los compañeros suyos de infortunio, a los otros 16, y no sé si son culpables o inocentes. Le repito, lo que me subleva es que los acusen cuando no tienen tiempo para defenderse. Así es. Claro, pues preocupados, es que esto es absolutamente desolador. Yo le quiero hacer una pregunta a ver si usted la sabe, para que me la conteste, y la intencionalidad, yo asumo la responsabilidad por la intencionalidad de la pregunta. Carlos Alonso Lucio y Gustavo Petro, ¿qué relaciones tienen o han tenido? Fuera de haberse compañeros del mismo grupo delictivo, del mismo M-19. Sí, tengo entendido solamente eso, que ambos fueron parte del M-19. Es decir, cualquier cercanía mayor. De un grupo delictivo, que se llama son compañeros de banda criminal. Compañeros del M-19. El M-19 secuestraba, asesinaba, extorsionaba, asaltaba palacios de justicia, asesinaba líderes sindicales, recuerde usted, los secuestraba, y eran compañeros en ese grupo criminal Gustavo Petro y Carlos Alonso Luz. Ese es un tema que hay que ver. Pues, doctor Parada, en la medida en que usted sepa por qué lo llaman y quiere contar por qué lo llamaron, aquí estamos a sus órdenes para tratar de crear alguna claridad sobre una cosa tan turbia como esta. Muchas gracias, doctor. En el momento en que llegan las elecciones, usted dice semejante baldao, ¿no? Pues claro, le tiraron un baldao con ningún contenido agradable adentro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor Parada. Bueno, Orlando Parada pues estaba en la línea y mire la situación. William, usted alcanzó a estudiar en la Facultad de Derecho esa figura. A uno lo llaman a un proceso penal en una de dos condiciones, no hay una tercera. O lo llaman como testigo o lo llaman como presunto implicado. En cualquier estado en que esté la cosa, y es que no hay una investigación formal, pero hay una investigación en ciernes. Hay una culpabilidad potencial y por eso venga acompañado de abogado, para que el abogado verifique que la declaración que se le da se le hace libre de apremios, libre de presiones, que no hay preguntas capciosas, es decir, lo que los abogados hacemos en las diligencias de indagatoria, que puede tener ese nombre, puede tener cualquier otro. Lo cierto es que estas llamadas a interrogatorio coinciden con un artículo del 7 de mayo en donde Gustavo Petro pedía y decía e insistía, el brazo político del cartel de la contratación en Bogotá es el partido de la U en el Concejo. Y de hecho la lista del partido de la U es muy amplia. Él decía también que el Polo tiene una responsabilidad política porque hay dos militantes del Polo, pero a mí me da la sensación que la idea es que el alcalde, Samuel Moreno, no sea culpable de corrupción, sino de omisión, que sean, de alguna forma, desviar el tema hacia esos concejales de la U que acaban siendo los responsables de todo el tema de contratación en Bogotá. Por lo menos esa es la sensación que a uno le queda tras leer esa entrevista de Gustavo Petro del 7 de mayo. Y es coincidencia lo que ocurrió ahora, ¿no? 7 de mayo, y entonces eso no estalla en mayo, ni en junio, ni en julio, ni en agosto, sino que estalla en octubre, en vísperas de la elección. Entonces ya quedó la suerte echada y quedó Gustavo Petro es candidato independiente. Los candidatos de los demás partidos quedaron manchados. ¿Qué hace, digamos, Peñalosa, que tiene el respaldo de 3 corrientes políticas y las 3 están metidas en el carrusel de la contratación según la según la fiscal, la juez investigadora? Tiene al partido de la U con 6, tiene al Partido Verde con 2 y tiene al Partido Conservador con 1.
Pues con uno, pero que es el 100% de la bancada conservadora en el Consejo. Ahora, yo... No, dos, porque nos dicen que Soledad Tamayo no está, pero que de pronto la llaman también. También está ahí en remojo. Yo no soy abogada, aquí estoy rodeada de abogados, todos en la mesa son abogados, menos yo. ¿Cuál es la diferencia entre ser culpable por corrupción o por omisión? No, es... ¿Cuál sería la diferencia? Pregunto. Fundamental. Uno puede incurrir en una actitud omisiva que lo lleve a una forma de complicidad. Entonces puede ser simplemente cómplice. La pena para el cómplice es mucho menor que la pena para el actor en el homicidio. Cuando uno es corrupto es porque uno saca ventaja de una determinada influencia que tiene o de un accionar que puede ser también omisivo. Es que hay casos en que la omisión se convierte en una forma de actuar, en una no conducta que compromete al sindicado. Habría que ver cuál es la omisión que se imputa y cómo va eso contra Samuel Moreno. No es que el pobrecito... Pero ahí sí sería muy difícil, doctor Londoño, porque es que los concejales no tienen poder de contratación. Es decir, ahí lo que estaríamos hablando es que estarían presionando al distrito para que entregue los contratos, pero a cambio de algo, por apoyar proyectos del distrito o alguna cosa por el estilo en el consejo. Pero la para verdad, que les dé puesticos. o para que les dé puesticos. Me da puesticos y yo me callo la boca sobre este contrato de Transmilenio. Entonces usted no me da puesticos y entonces yo abro mi boca y yo digo cómo es que se está contratando allá. Esa es una forma de chantaje a través del ejercicio de lo que se llama el control político o el no ejercicio de ese control político. Usted verá, señor alcalde, qué quiere que hagamos. Lo cierto es que si lo que dice Petro se cumple, acabaría el partido de la U siendo el responsable de todo el desastre en Bogotá. Y no los claro. Y no los Moreno Rojas. Y no los Moreno Rojas, ¿o no? Bueno. Pero hay que recordar, la facultad de contratación está en la alcaldía y no en los concejales. En la alcaldía, y entonces Moreno dijo, yo no sabía. Yo no tengo ninguna responsabilidad porque es que yo no miraba los contratos. Fue a mis espaldas. Entonces ahí sí procede totalmente lo que ha dicho el procurador, es que usted debió mirar eso, es que esa era su obligación y su obligación fundamental, como lo que ha hecho Lucho Garzón. A mí no me pregunten que yo delegué todos los poderes de contratación. Eso quiere decir que fue un alcalde que no ejerció y no ejerció voluntariamente. Entonces está incumpliendo los deberes fundamentales de su cargo. Por eso le he preguntado a varios de los candidatos a la alcaldía, ¿usted delegaría los poderes de contratación? Todos, David Luna, Carlos Fernando Galán, Gina Parodi han dicho, no señor, los asumimos personal y directamente. Son responsabilidades del alcalde, porque efectivamente lo son. El IDU es el que va a celebrar el contrato, pero el alcalde es el que preside el IDU y los delegados del alcalde son los que están en el IDU. Hay una responsabilidad evidente. No, y para eso se elige, es que un alcalde no es solamente para que posen las fotos. Orlando Parada, concejal de Bogotá y candidato al Consejo de Bogotá, ambas cosas por el partido de la U, estaba